Hola queridos hermanos, estamos llegando ya a la última sección de este estudio que hemos hecho a través del Antiguo Testamento. ¿Sí? Un panorama, un vistazo general, teniendo en cuenta la cantidad de libros que son y el poco tiempo. Así que hemos tratado de hablar un poquito de cada libro, de saber cuál es el mensaje central, el autor, pero más importante, dejar lecciones prácticas para nuestra vida. Así que estoy agradecido al Señor por haber compartido con ustedes estas semanas. Y bueno, vamos a intentar recorrer estos últimos libros del Antiguo Testamento y ver también Dios qué tiene para enseñarnos a nosotros y también ver su corazón frente al pueblo de Israel. Como ya hemos entrado en libros proféticos, hemos visto cómo hay muchas denuncias, muchos juicios, pero siempre hay esperanza, esperanza para el pueblo de Israel y su futura restauración que se va a dar en el milenio. Así que los invito a que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por recorrer las páginas del Antiguo Testamento y ver siempre tu corazón, Señor, dispuesto a escuchar a tu pueblo, Señor, pero también dispuesto, Señor, a perdonar, Señor, y a restaurar en el futuro la nación de Israel. Gracias, Señor, por este estudio que hemos tenido hasta ahora. Señor, pedimos que nos sigas hablando como lo haces siempre. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, llegamos al libro del profeta Miqueas. Miqueas significa el que es como Jehová, el que es como Jehová, y también es reconocido como el profeta de los pobres, ya que fue una persona que se dedicó mucho, su ministerio se enfocó mucho en defender a los pobres. Él se enfocó mucho en el reino del sur, y fue un profeta que realmente estuvo allí ministrando más o menos entre el 750 y el 710 a.C. Miqueas también fue un campesino, como lo fue Amós, agricultor. Eh, y bueno, aquí vamos a ver esta vez que va a decir, oigan, oíd, oíd, oíd. El mensaje de este libro es el odio de Dios por la injusticia y el ritualismo. Dios realmente odia mucho la injusticia y el ritualismo, pero también se deleita en mostrar misericordia. El Señor siempre va a querer mostrar su misericordia. Vamos a ver que este libro se divide básicamente en dos partes. Del capítulo 1 al 3 va a haber una denuncia, pero el capítulo 4 al 7 va a hablar de consuelo. Entonces, justamente esta denuncia se ve desde el primer momento en que él comienza a hablar y comienza a hablar a todos los pueblos y a decir en cuanto al tema del juicio que el Señor va a traer y la causa del juicio. Dice en Miqueas 1:5, dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Y allí comienza a denunciar cómo ellos fueron idólatras, pero también usaron mucho el ritualismo y su ritualismo no correspondía con su hipocresía que ellos tenían y cómo ellos realmente fueron muy malos con el tema de los pobres. Como te dije, él va a denunciar mucho ese tema del menosprecio por los pobres. Y fíjense, por ejemplo, en capítulo 3 va a decir así, dice, dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no os concierne a vosotros saber lo que es justo? Entonces está hablando a los príncipes de Jacob, los gobernantes. Versículo 2, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne sobre los huesos. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que estos gobernantes, realmente esos príncipes, eran muy malos. Ellos no querían saber nada con lo bueno, sino que al contrario, se deleitaban en la maldad, en despojar a los pobres. Versículo 5 dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas. Ahora, príncipes serán los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. ¿Qué está diciendo? Los profetas eran falsos profetas, porque iban por conveniencia. Si alguno les daba algo de comer, decían, sí, les va a ir bien. Pero si no les daban de comer, entonces era, no, les va a ir muy mal. Era todo por conveniencia que hacen las cosas. Versículo 9. Oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Está diciendo aquí que ellos eran jueces injustos, jueces injustos. Y versículo 11 dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio.
Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre vosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Está diciendo que los sacerdotes, los jueces, los príncipes, todos actuaban bajo o por soborno. O sea, de acuerdo al precio, ellos se manejaban y justificaban sus acciones diciendo que Dios estaba con ellos, pero realmente la realidad era opuesta. El Señor no estaba con ellos porque el Señor aborrece la injusticia y el ritualismo. Pero en medio de todos esos denuncias también aparece profecía, justamente. A ver, aquí quiero hacer un paréntesis. El profeta en el Antiguo Testamento, más que hablar de eventos futuros, hacía mucha denuncia del pecado presente. Por supuesto que también había eventos futuros, pero mucho era en cuanto al presente. Por eso habla de la injusticia, el ritualismo, del soborno. Pero en un momento también el profeta miraba hacia más allá de eso y aparece aquí una profecía fascinante en cuanto al nacimiento de Cristo. Fíjense, capítulo 5 de Miqueas, versículo 2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días para la eternidad. Está anunciando 750 años antes dónde iban a ser el Mesías, en Belén de Judá, en Belén. Allí en Belén el Señor nació 750 años después, y realmente es una profecía maravillosa, con un cumplimiento también muy preciso y exacto. Pero como te dije antes, siempre el Señor va a dar, que da denuncia, da consuelo, y el consuelo comienza a manifestarse en el saber que va a venir un Salvador, un Mesías, van a ser en Belén. Capítulo 6, versículo 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo para agradar a Dios, ya que a él no le gusta el ritualismo? ¿Qué puedo hacer por él, para él? ¿Acaso sacrificios? ¿Acaso muchas ofrendas? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces dice el versículo 8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son tres cosas, no hace falta los grandes sacrificios, no hace falta grandes ofrendas. Dice, lo que pide Dios es solamente que hagas justicia. O sea, basta de injusticia, basta de oprimir a los pobres, basta de sobornar. Justicia. Misericordia, que va un poquito de la mano, porque en vez de atacar al pobre, tengo que tener misericordia de él, tengo que ayudarle. Y luego dice, y humillarte delante de Dios. Es decir, mantener la posición que realmente me corresponde a mí en medio de todo esto. El Señor siempre va a terminar con esperanza, y así termina obviamente el capítulo 7, diciendo el versículo 14, apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora sola en la montaña en campo fértil. Dice el versículo 15, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensondecerán sus oídos. Dice el versículo 18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, ¿por qué? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. El Señor se deleita en misericordia y la va a mostrar una vez más hacia Israel. Y va a cumplir todas las promesas que hizo, tanto en el pacto abrahámico como en el pacto davídico, de una nación fuerte, poderosa, con un trono, un rey, que va a estar allí gobernando para siempre, que es descendiente de David, o sea, el Señor Jesús. Maravilloso esto, sí, es una profecía hermosísima de parte de Miqueas, con mucha denuncia, pero como te dije antes, también con mucho deseo de consuelo. Bueno, avanzamos entonces ahora y llegamos al profeta Nahum. Nahum significa Jehová vindicará y Jehová consolará. Jehová vindicará y Jehová consolará. Nahum fue un profeta de Elcos, una villa de Galilea,
que quizás algunos lo identifican como Capernaum más adelante en el Nuevo Testamento, porque sería como el valle de Nahum o la villa de Nahum. El versículo clave es el capítulo 1, versículo 9, que dice: ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Y cuál es el mensaje de este libro? Bueno, por un lado es consuelo y advertencia a Israel, pero por otro lado es una sentencia contra Nínive y los apóstatas. A ver, vamos a ubicarnos un poquito. Cuando vimos Jonás, Dios envió a Jonás a Nínive. Jonás quiso escapar de la presencia de Dios, era imposible hacerlo. Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Jonás va, predica en Nínive y dice que todo allí, Nínive se arrepintió, toda la ciudad se arrepintió de sus pecados, se humillaron delante de Dios y Dios los perdonó. Pero pasaron 150 años desde que Jonás estuvo allí y Nínive otra vez volvió a sus pecados. Y al volver a sus pecados, ahora Nínive merecía ser destruida por sus pecados. El pecado nunca va a quedar sin consecuencia. Entonces el tema de este libro de Nahum es justamente la destrucción de Nínive, el cumplimiento del juicio de Dios sobre esta ciudad. Hacia el año 1847, un explorador llamado Henry Layard, él hizo unas excavaciones y encontró la ciudad de Nínive entre las ruinas. Y allí descubrió que era realmente un lugar maravilloso, Nínive, ya que Sennacherib, el rey de Asiria, había diseñado calles amplias y muchas plazas, y realmente tenía un magnífico acueducto que era bastante moderno para la época. Pero algo que llamó mucho la atención en medio de este descubrimiento de la ciudad de Nínive, o de las ruinas de Nínive, es que había allí como dos tipos de monumentos, dos montículos. Y uno de esos montículos se llama, o se encontró allí, que tenía el nombre de profeta Jonás. Es decir, que siempre en Nínive tuvieron presente que hubo un hombre que se jugó y fue a predicarles. Fue a hablarles acerca de un mensaje de arrepentimiento. Ellos escucharon en su momento y lo reconocieron, y quedó allí registrado en esta ciudad de Nínive, profeta Jonás. Pero como te dije antes, el pueblo siguió realmente bastante mal y bueno, terminó todo en catástrofe. Entonces, Nahum se va a dedicar en primer lugar a presentar a este juez grande y poderoso, el único juez justo que puede llegar a juzgar a una nación como Nínive. ¿Quién es? El Señor Todopoderoso, nuestro Jehová. Y entonces va a escribirlo como es. Fíjense, Nahum capítulo 1, versículo 1 dice: profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcós. Jehová es Dios celoso y vengador. Aquí presenta primero que el carácter de Dios es celoso de su pueblo, obviamente, un celo santo. Y vengador porque Él va a tomar venganza de los enemigos del pueblo de Israel, los que se opusieron al pueblo de Israel siempre. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Pero por otro lado, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. O sea, él es tardo para la ira, pero él no es injusto. Al culpable lo va a juzgar como corresponde. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruido. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, y la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. O sea, allí está la descripción de este juez que es grande y poderoso. Un juez que realmente va a juzgar con justicia. Un Dios delante de quien tiemblan los montes, los mares. O sea, no hay quien detenga su furor ante aquel que justamente actúa con iniquidad y que no se arrepiente obviamente de su pecado. En contraste, el versículo 7 dice: Jehová es bueno. O sea, parecería como contradictorio, pero no, Jehová es bueno realmente. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. O sea, mientras que
Mientras que Dios va a juzgar con todo a las naciones que se oponen al pueblo de Israel y que realmente van en contra del carácter de Dios, Dios es bueno y dice aquí que realmente Él es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Como te dije antes, este libro es un libro de consuelo, pero también de advertencia para Israel. Israel, ten en cuenta lo siguiente, Dios es bueno, pero Dios no va a dejar sin castigo al culpable. Y por otro lado es una sentencia terrible contra Nínive y todos los demás apóstatas, los que se desvían. A partir del versículo 8 y hasta el final va a escribir cómo hacer ese juicio que va a ser grande y terrible. Él va allí a decir que va a destruir Nínive para siempre, que lo va a condenar y que realmente ellos no merecen restauración porque fueron muy malos con Israel. Pero entonces Dios le dice a Israel, justamente le dice, bueno, pero ten cuidado porque todo esto que pasa es para que entiendas, Israel, y tomes conciencia de que tienes que arrepentirte también de tus pecados. Bueno, lo lindo de todo esto es que una vez más es un libro que termina con esperanza, ¿sí? Con esperanza y hablar acerca de la restauración final de Israel y cómo realmente Dios va a restaurar todas las cosas castigando justamente a los que se oponen al pueblo de Israel. Nahum realmente fue un profeta muy enérgico en su mensaje, muy osado en lo que decía, ¿no? De mucho carácter para poder enfrentar el pecado de los enemigos de Israel. Pero también por otro lado, este libro es un poema muy lindo, un poema muy descriptivo que detalla la grandeza, el poder y la justicia del Dios Todopoderoso. Esa es la profecía básicamente de Nahum. ¿Ok? Muy bien, hermanos, avanzamos entonces y llegamos al profeta Habacuc. Profeta Habacuc. Habacuc significa abrazo. Abrazo. Habacuc profetizó el reino del sur también. Y obviamente profetizó hacia el pueblo, al reino del sur, pero fue después de que Jonás estuvo allí también en acción. Si la palabra clave es ¿por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ver que todo este libro es una conversación entre Dios y Habacuc. Y comienza con ciertos reclamos de Habacuc para Dios. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? El tema es ¿por qué Dios permite el mal? Así que vamos a ver este libro que realmente también es muy lindo, ¿sí? Dice así, Habacuc capítulo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y aquí vamos a ver cómo el profeta Habacuc comienza a preguntarle a Dios por qué. ¿Por qué Dios me hace ver las cosas que veo? ¿Por qué el pueblo no se arrepiente? ¿Por qué el pueblo hace las cosas mal hechas? ¿Por qué sigo viendo todo esto y pareciera, Dios, que no te importa o que no actúas? Parece que Dios eres indiferente frente a las cosas que están pasando, el pecado del pueblo. ¿Por qué Dios? Y entonces Dios va a comenzar a responder. Versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos. Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis, dice el Señor. No, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por las anchuras de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza, levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces, Habacuc dice, Señor, ¿por qué? No te importa nada, Señor. Entonces dice, sí, ya tengo preparado todo, dijo Dios. Ya voy a levantar a una nación, dice los caldeos. Aquí se refiere al reino de Babilonia, a Nabucodonosor. Y Dios dice, voy a levantar a los caldeos y ellos van a comenzar a
a hacer el juicio que yo pedí que se hiciera. Y describe a esta nación y habla de su fortaleza, de su ferocidad, habla de su valentía, habla acerca de su ejército, de su poderío. Y dice también que ellos, por más que Dios es el que está permitiendo esto, le van a atribuir su victoria a sus dioses. Habacuc, ¿querías una respuesta frente al pecado? Bueno, aquí está la respuesta. Pero a Habacuc no le gustó la respuesta. Entonces Habacuc nuevamente va a hacer un comentario porque a él no le gustó lo que yo le estaba diciendo ahora. Entonces dice así, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Qué está diciendo aquí Habacuc? Habacuc está diciendo, o sea, Dios, o sea, la idea no era esta. O sea, vas a levantar una nación que es más mala que Israel en sus pecados. No está bien eso, Dios. O sea, ¿cómo vas a utilizar a alguien que es más malo? No, Dios, te estás equivocando. Entonces, o sea, nuevamente me causa un poquito de gracia Habacuc pidiendo justicia, pero cuando Dios manda justicia, Habacuc dice, no, Dios, me parece que es demasiado. Entonces Dios le va a responder nuevamente y esta vez le va a decir claramente que Él es soberano y que Él va a decir lo que Él le parece que esté bien, no lo que el profeta considere que está bien, porque es Dios. Y como decía Nabucodonosor, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces Dios dice, capítulo 2, versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces aquí está Dios diciendo, o sea, tú tienes que decir la advertencia esta, mi queridas. Advierte al pueblo de lo que está por venir. Adviérteles, porque lo que va a venir va a ser muy grave. Si el pueblo al escuchar la advertencia se arrepiente, entonces yo tengo mi mano y no va a pasar esto, pero el pueblo tiene que arrepentirse. Y ahí surge este versículo hermosísimo que dice, mas el justo por la fe vivirá. Muchos consideran que Habacuc sería como el abuelo de la Reforma. Este mismo texto fue mencionado por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 11, y fue el texto entonces que Martín Lutero leyó, y cuando leyó ese texto se dio cuenta de que la salvación no dependía de indulgencias o no dependía de pagos a la iglesia, sino que dependía era de la fe. Y entonces fue cuando él decidió promulgar sus famosas 95 tesis, y las puso allí en la puerta de la iglesia para decir la salvación es por fe. La salvación es por fe. Habacuc dijo eso, obviamente por boca del Señor, como una advertencia diciendo, mira, Dios va a orar, pero siempre va a orar en justicia. El que se arrepiente, obviamente le va a ir bien. El que no, va a ser castigado. Dice al final del capítulo 2, el versículo 20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, no hay nadie que le pueda decir nada a Dios, que pueda cuestionar lo que él hace porque es Dios. Entonces, en el capítulo 3, el profeta finalmente reconoce que Dios es grande, soberano, es poderoso y que en medio de todo lo que pareciera que fuera injusto, realmente hay mucho amor, misericordia y justicia. Y entonces va a expresar también palabras de gratitud, de alabanza a Dios por quien es Él y confianza en que lo que Dios hace es perfecto. Y termina el capítulo 3 de Habacuc diciendo así, versículo 17. 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, aunque todo lo que es el sostén, la provisión, la seguridad, aunque todo eso se acabe, dice el versículo 18, con todo, a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Aunque todo se derrumbe, yo voy a seguir confiando en el Señor, voy a seguir descansando en Él, voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, dice el versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. En mis alturas me hace andar. Dios es poderoso, Dios es justo, Dios hace todo perfecto y por tanto tengo que simplemente confiar en Él, sabiendo perfectamente que lo que Él hace, lo hace con un propósito. Y entonces puedo decir, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, que hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Bueno, avanzamos. Siguiente libro es el libro del profeta Sofonías. Profeta Sofonías. Sofonías significa el Señor esconde. El Señor esconde. El escritor de Sofonías, el tema es, vamos a ver aquí en este libro a Jehová como el Dios fuerte y celoso. El Dios fuerte y celoso. Sofonías también profetizó para el reino del sur. ¿Cuál es el contexto, el mensaje de este libro? Bueno, había reinado el rey Josías, que desde muy niño había tomado el trono, había hecho una gran reforma, un avivamiento espiritual, pero Sofonías tuvo que recordar al pueblo de que a pesar de ese avivamiento, había muchos pecados que estaban sin juzgar. Entonces les dice, bueno, a pesar de todo lo que están haciendo los esfuerzos, bueno, lamentablemente aún quedan pecados ahí y van a ser juzgados. Y les advierte entonces que va a venir el día del Señor que va a tomar el juicio sobre eso. Tiene un cumplimiento parcial cuando Nabucodonosor tomó la ciudad de Jerusalén, pero va a tener también un cumplimiento final cuando se cumple el día de Jehová, que como ya vimos, se refiere al tiempo de la tribulación y restauración de Israel. O sea, 7 años de tribulación más 1000 años de restauración. Vimos en Joel un poquito sobre el día de Jehová, y aquí Sofonías también usa esa expresión, el día de Jehová, y la va a mencionar 7 veces en este corto libro. Entonces, ¿de qué habla este libro? Bueno, habla acerca del contenido del día de Jehová y habla acerca de un juicio general. En primer lugar, sobre la tierra, sobre Palestina. Dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, cortaré los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Entonces aquí está diciendo, voy a extender mi mano sobre Judá, sobre Jerusalén, por causa de su pecado. Está diciendo, yo les advertí. Hace énfasis después en las autoridades que tenían que haber hecho cambiar al pueblo y no lo hicieron. Versículo 8. En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Está hablando ahí de que los gobernantes nos llevaron el pueblo hacia Dios. Versículo 9. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llevan las casas de sus señores de robo y de engaño. Voy a castigar a todos los violentos. Versículo 10. Habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. O sea, voy a acabar con esos negocios que eran injustos. Todo ese mercader injusto. Versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino, asentados, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Aquí está hablando acerca de la gente indecisa y la gente que es también indiferente, que viven como si Dios estuviera muerto. Esa frase, Jehová ni hará bien ni hará mal, da la idea de que Dios está muerto. Entonces, la gente indecisa, la gente indiferente también van a ser castigados en ese día. Ese juicio dice que es un juicio que está cerca, versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Es algo que es cercano y es inminente.
un día lleno de ira, de angustia y desesperación. Usted puede seguir leyendo el texto y va a remarcar aquí el profeta que va a ser un día de mucha desesperación, de mucha desesperación. Después, Sofonías se va a enfocar ya no tanto en Israel, sino se va a enfocar también en las naciones vecinas y va a dar juicios contra Filistea, contra Moab, contra Egipto, contra Siria, diciendo que cada uno va a recibir el castigo correspondiente. Pero finalmente va a hablar acerca de esa intención de ese juicio. ¿Por qué lo hace Dios? Entonces va a decir, en primer lugar, voy a castigar a Judá por su fracaso. Pero, después va a decir, pero voy a tener misericordia. Capítulo 3, versículo 9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Va a haber un día en el cual voy a restaurar todas las cosas. Versículo 10. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con las que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual consolará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios y ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá en Jerusalén, no temas, Sión no se debilita en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y aquí Dios está prometiendo que en un momento va a haber restauración. Cuando pase ese día de Jehová grande y terrible, esos 7 años de tribulación, entonces va a venir el tiempo de refrigerio de Israel. Un tiempo en el cual Dios va a callar de amor. Dios va a olvidarse de todas esas rebeliones, de todos esos pecados. Él va a callar de amor y se va a gozar sobre Israel y va a ser nuevamente esa nación tan especial para Dios. Esa nación de donde saldrá la ley y la justicia para el resto del mundo. Qué hermoso pensar en el plan de Dios perfecto para Israel. Qué hermoso saber que Dios, a pesar del pecado, sin embargo, Él se deleita en mostrar esa misericordia tan maravillosa y esa restauración final que va a llegar sobre Israel en algún momento muy, pero muy pronto. ¿Sí? Bueno, avanzamos un libro más antes de la pausa, y es el libro de Ageo. Ageo significa mi fiesta. El escritor es Ageo, y para ponerse en contexto, ustedes recuerden que cuando vimos justamente el libro de Ageo, llegamos hasta el capítulo, el libro de Esdras, llegamos hasta el capítulo 4, vimos que la obra cesó, y entre el capítulo 4, al final del capítulo 4 y el versículo 1 del capítulo 5, dijimos que pasaron 15 años. Bueno, el contexto de Ageo es justamente cuando cesa la obra de Dios, y ya pasaron 15 años, y en ese contexto aparece este profeta Ageo. Es un libro que escribe una profecía que da Ageo en más o menos un periodo de 4 meses. Aquí vamos a encontrar que él va a decir constantemente la palabra de Jehová. La palabra de Jehová. Y la palabra clave va a ser meditad, que va a aparecer aquí 5 veces en este libro. Meditad. Entonces, ¿de qué trata esto? Es el comienzo de la reedificación del templo que había parado durante 15 años. El comienzo de la reedificación del templo que había parado durante 15 años. Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías que iban a ser llevados cautivos por 70 años. El pueblo había vuelto después bajo el decreto de Ciro. Ellos habían comenzado la obra, pero en un momento pararon. Y ya habían pasado 15 años más y el templo seguía sin reedificarse. Y entonces ahí aparece Ageo. Ageo capítulo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo,
Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Entonces, aquí aparece esta primera palabra, meditar. Dice, ¿cuál es el problema? El pueblo dice, no es tiempo todavía de que la casa de Dios sea restaurada. No, no, no. Dediquémonos a nuestras casas mejor. Entonces aquí la denuncia es, ustedes se dedicaron a sus casas, se dedicaron a decorar sus casas y a vivir tranquilos ahí y se olvidaron de la casa de Dios. Entonces Dios dice, por esto, dice, mediten bien sobre sus caminos, mediten bien, porque la casa de Dios no puede estar así, no puede estar así. Entonces aquí vamos a ver que hay un llamado a reconstruir, un llamado a reconstruir. Versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. O sea, les va diciendo, no se dan cuenta que están insatisfechos, no se dan cuenta que no les alcanzan nunca nada porque hay algo que está mal, algo están haciendo mal. Entonces aquí dice, bueno, vamos gente, basta de pensar en sí mismos y ahora pensamos en el Señor. Versículo 8 dice, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, necesitamos que se levanten, necesitamos que busquen los materiales para reconstruir. Basta de quedarse en casa. Mediten en sus caminos, ¿no se dan cuenta? Y entonces dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Una vez que el pueblo entiende, escucha la voz de Dios, ahora Dios dice, pero tranquilo, yo estoy con ustedes. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. O sea, el llamado a reconstruir fue escuchado y comenzó de vuelta la obra después de 15 años. Ahora la obra avanza, pero siempre va a haber situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque cuando la obra avanza, lamentablemente siempre uno tiende a comparar. Y siempre va a haber voces que van diciendo cosas como, bueno, sí, esta obra está linda, pero yo me acuerdo que la obra de antes era mejor. O sí, sí, esto está bueno, pero no tiene nada que ver con aquello que está mucho mejor. Entonces, esas voces siempre van a aparecer. Y de hecho pasó esto acá. Dice en el capítulo 2, dice el versículo 7, dice, haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea, mucha gente veía esa casa como nada. Mira, esta casa comparada con el templo de Salomón, ¿se acuerdan? Salomón tardó 7 años en construir la casa de Dios. Este nuevo templo no tiene esa gloria, no tiene ese esplendor. Dios dice, pero mía es la plata y mío es el oro. Si yo quisiera que esta casa tuviera el esplendor de antes, hubiese provisto. Pero tranquilo, dice Dios, no depende de la casa, depende del que habita la casa. Y por eso dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Cuando venga el deseado, cuando venga Cristo, va a ser la gloria que realmente va a llenar esa casa. Avanza en la reconstrucción y ahora Dios también va a hacer otro llamado, pero un llamado ahora a la pureza, a la pureza. Dice, versículo 10, dice, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová a los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo,
Si alguno llevare carne santificada a la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Geo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de esta, ¿será inmundo? Respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. Bueno, aquí paramos un momento, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida explicamos este pasaje, ¿eh? Una pausa.